El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de esta consulta virtual, aquí en las redes de mato.edgar, y estoy aquí con el doctor Éter Ulises Alejandro, médico hematólogo internista, creador, fundador de este proyecto. ¿Cómo está, Doc? Muy bien, muy buenos días, ¿cómo andan? Pues andamos viendo que es miércoles ya, mitad de semana. La verdad, ya sentí el fin de semana, no sé usted, pero yo ya sentí el fin de semana, descansar un poquito más. Pues lo veo muy similar. Está bien. Doc, hoy tenemos un tema un tanto particular, un tema que no habíamos tocado en estas Ujú. consultas virtuales con usted, y es linfoma folicular. Y para la Sí. primera pregunta que producción nos dejó es, ¿qué es el linfoma folicular? El linfoma, pues, es una enfermedad de los ganglios linfáticos, una neoplasia, es un cáncer que ocurre a ese nivel. Como ya hemos platicado en las sesiones virtuales previas, los linfomas los podemos dividir en dos grandes grupos, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. La realidad es que los más comunes son los linfomas no Hodgkin, pues el 80% del total de los linfomas, cáncer de los ganglios linfáticos. A su vez, el linfoma no Hodgkin lo dividimos en una amplia variedad de enfermedades de linfomas, pero son dos los principales. Uno es el linfoma difuso de células grandes, que es el más frecuente, más o menos el 35% de los linfomas no Hodgkin. Y el otro grande grupo es el linfoma folicular, que es el 20%, que es el que vamos a hablar ahorita. Ok. Les recuerdo como quiera que van a estar apareciendo las redes sociales del doctor, donde en su YouTube tiene un video anterior, literalmente la semana pasada, que hablamos del linfoma, bueno, la semana Linfoma de antepasada, Hodgkin. linfoma de Hodgkin, para que lo vean. La neta está muy bueno. Yo lo vi porque pues, saqué sus clips, Doc, pero está muy bueno. Sí, creo Doc, que está y muy informativo. sí, está muy informativo, la verdad. Doc, hablando, dice que el linfoma folicular es un tipo de cáncer. ¿Tiene síntomas de cáncer o tiene síntomas diferentes a los que un cáncer normal Sí, obtiene? son los síntomas B, lo más común. No es tan frecuente. La particularidad de este linfoma, del linfoma folicular, se conoce como una enfermedad indolente. Esto es que es una enfermedad que va avanzando con el paso del tiempo de una forma gradual, de una forma lenta. Por lo mismo, muchas veces este tipo de linfoma se identifica ya en etapas avanzadas. No necesariamente esto traduce que es algo malo. Mm, Este linfoma particularmente es difícil de tratar, es un linfoma que se cronifica, pero normalmente las personas con esta enfermedad viven mucho tiempo y pues el objetivo del tratamiento es ir controlando la enfermedad pues para tratar de tener la mejor calidad de vida posible. Yo creo que la particularidad del linfoma folicular es esa, que es un tumor de los ganglios linfáticos que crece lentamente y que podemos ir controlando en el paso del tiempo. ¿Qué síntomas da? Son los síntomas que te decía al principio. Fiebre, nos da pérdida de peso, sudoraciones es de lo más común, pero la gente normalmente lo va a identificar, el paciente se va a dar cuenta porque pues tiene ganglios crecidos en el cuello, lo identifica en las axilas. Este linfoma crece muy habitualmente en la zona abdominal, en la región retroperitoneal, pues ahí no nos vamos a dar cuenta, nos puede dar algunos cambios del hábito intestinal, estreñimiento, dolor abdominal, pero son muy inespecíficos, nos vamos a dar cuenta casi siempre por los síntomas B y por los ganglios, que también es muy común en las ingles. Como menciona que le da más o menos en el área abdominal, sería, o sea, lo podemos confundir fácilmente como con un dolor de estómago o Sí, con... muchas veces no es infrecuente que el paciente termine la consulta de hematología porque se estuvo tratando por un dolor abdominal, por una diarrea, que ya fue con varios médicos generales que le dieron tratamiento y no mejoró como quisiera, y termina haciéndose un ultrasonido, un TAC de abdomen, y ahí sale que trae ganglios crecidos y pues ya se hace el diagnóstico. Ok, Doc. En cuanto a factores de riesgo, ¿cómo se desarrollan estos factores o cómo implican al paciente estos factores de riesgo del linfoma? Sí hay factores de riesgo identificados, pero la realidad es que son factores muy poco modificables. Lo principal es la edad, es un linfoma que afecta a gente arriba de los 50 años. La media de diagnóstico es por ahí de los 60 años. Entonces, Mm, pues si tenemos 60, 65 años, pues ahí tenemos un riesgo aumentado. Factores de riesgo también que se han identificado virus, como ya platicábamos en el linfoma de Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin es muy particular el virus Epstein-Barr.
De este lado, en los linfomas no Hodgkin, en los linfomas como el folicular, no es tan marcado, pero sí hay una asociación con ciertos virus, también principalmente virus de Epstein-Barr, virus del VIH. Personas que tienen VIH tienen mayor riesgo de desarrollar linfoma, y entre estos pues está el linfoma folicular y pues exposición a sustancias tóxicas, pesticidas, herbicidas, cosas de ese tipo, pero actualmente ya tenemos mucho mejor control de ese tipo de exposiciones, entonces eso ya es un riesgo muy, muy reducido. Doc, ¿usted considera que este es un linfoma que, bueno, ya nos dijo que afecta mayormente a personas de arriba de 60 años, pero también a gente, no sé, de 20, 17 años, pues, puede afectar o es muy Sí, raro? sí, como todo en la vida, pues nada es imposible, Ujú. pero la frecuencia es muy bajita. Si una persona tiene un linfoma siendo joven, yo creo que dejaremos de lado el linfoma folicular. Primero nos enfocaríamos en detectar que no sea un linfoma de Hodgkin, que es mucho más frecuente por su pico de incidencia, que tiene 2, como ya platicábamos, Ujú. o que sea un linfoma difuso, por ejemplo. Pero sí se puede presentar, pero por frecuencia lo más seguro es que sea algún otro tipo. Doctor, usted como hematólogo, ¿cómo diagnostica este linfoma? Es con la biopsia. Lo hace el patólogo. Yo por clínica me doy una idea, puedo estar bastante convencido de que por las características clínicas, por el tiempo de evolución, Mm. por diferentes características que yo noto en el paciente en sus laboratorios, en la presentación, puedo más o menos darme una idea que seguramente esto es un linfoma folicular, pero el que me lo va a definir a final de cuentas pues va a ser el patólogo. Yo mando a hacer una biopsia, se toma el ganglio que haya más accesible en la ingle, en la axila, se manda a estudiar y ya pues nos da el reporte el patólogo y ya con eso empezamos el tratamiento. Doc, ya hablamos de qué es el linfoma, ya hablamos de síntomas, factores de riesgo, ahorita nos acaba de mencionar acerca de cómo se diagnostica, pero ¿cómo sería un tratamiento estándar ya una vez que el paciente llegó con sus biopsias, con todos los estudios que usted le pidió, con usted? ¿Cómo sería el tratamiento estándar para ese tipo de pacientes? Sí, el linfoma folicular, para definir el tratamiento, sí es bien importante tomar en cuenta varias características. Primero que nada, el estadio clínico del paciente, eso es muy importante. La edad, cómo llega con nosotros. Otro factor muy importante es la carga de enfermedad. Eso lo definimos si son ganglios muy crecidos, dependiendo de dónde lo revisemos, ganglios que midan más de 3, más de 7 centímetros, que el paciente tenga ganglios en varias localizaciones, que tenga crecimiento del vaso, que haya tenido síntomas B, la fiebre, la pérdida de peso. Si tiene muchos de estos datos clínicos, pues eso me refiere a una mayor carga de enfermedad y obviamente es un pronóstico más desfavorable, hay que ser más intensivos con el tratamiento. Y algo también muy importante que tenemos que considerar a la hora de tratar, pues es lo que nos define patología, porque no es lo mismo un grado 1 que un grado 3. Ya. Entonces, dependiendo de esos 3 factores, la presentación clínica del paciente, la carga de enfermedad, el estadio en el que lo encontramos, vamos a definir el tratamiento. Puede ser desde algo muy tranquilo, que nada más es vigilancia inclusive, hasta ya empezar directamente con quimioterapia. Entiendo. Doc, ¿y cómo sería un tratamiento de segunda línea para este tipo de pacientes? Normalmente, como platicamos al inicio, es un linfoma difícil de tratar. Entonces son pacientes que tienen constantemente recaídas. Vamos a darle tratamiento, normalmente nos va bastante bien, pero no es infrecuente que a los 3, 4, 5 años nos empiece a dar otra vez problema. Entonces ahí la opción terapéutica pues es una amplia variedad. Lo más común es un esquema similar al linfoma difuso, que es clásicamente conocido R-CHOP. Ese es el tratamiento. Cuando este ya no nos falló, cuando no nos dio resultados, se puede cambiar a otros esquemas de tratamiento. Se ha visto mejoría con medicamentos que se llama lenalidomida. Hay varias opciones. Tenemos una amplia gama, vamos escogiendo cuál nos conviene mejor, cuál es más adecuado al paciente, porque pues, hay algunos medicamentos que son cardiotóxicos, por ejemplo. Entonces, un paciente que ya tiene Mm. problemas del corazón, recordemos que es una enfermedad que da en personas ya más grandes, entonces es más común que haya por ahí esos detalles. Ajustamos el tratamiento dependiendo el paciente. Pero sí, los esquemas más comunes, el que te comento, R-CHOP, lenalidomida, bendamustina y hay otras terapias por ahí que se están estudiando. Ok, Doc. Suena muy interesante porque, o sea, como usted ha dicho, no es un linfoma que dé mayormente en la gente joven, se podría Sí, decir, ¿no? es más grande. Mayormente da ya la gente adulta o adulta ya mayor. Y qué necesidad de uno como, bueno, yo que tengo mis abuelos, como que checarlos también, ¿no? De Sí, que sí, sí, súper ma- importante. mandarlos no sé, de vez en cuando, un estudio general, de vez en cuando, así como que, oye, nada más como por si acaso, de que nada más ahí estás bien.
Se Sí, queda, o sí, sea, se queda de las rodillas y todo, pero no queda de más, ¿no? Así de... totalmente. Sobre todo por esa cuestión de que este es un linfoma que va evolucionando lentamente. Entonces, pues fui, me chequé, no, a lo mejor no me encontraron nada, pero pues yo me sigo sintiendo mal. Pues hay que insistir en hacer los estudios apropiados para determinar si tenemos o no un problema realmente serio. Doctor, supongamos que ya llegó un paciente, lo declararon. ¿Cuál es el pronóstico de... Pues sí, o sea, el pronóstico para pacientes con linfoma, con este tipo de linfoma? El pronóstico pues va a depender mucho de la carga de la enfermedad, del estadio en el que se encuentre la enfermedad en el momento del diagnóstico, pero normalmente es bueno. Estos pacientes son difíciles de curar, batallamos bastante, pero lo que te decía son con el tratamiento que utilizamos normalmente mantenemos a raya la enfermedad y el paciente puede vivir muchos años con esta enfermedad por ahí dando alguno que otro problema, pero con una buena calidad de vida. Dependemos mucho de cómo llega el paciente la primera vez para determinar qué tan bien o qué tan mal nos va a ir. Justamente, doctora, mi siguiente pregunta, ¿cuáles son las posibles complicaciones en este linfoma folicular que un paciente pueda presentar? O usted como médico y como todo el equipo que usted, multidisciplinario que usted tiene, como qué problemas pueden presentar. Pues sí, es complicaciones propias del linfoma, es por el crecimiento. Como son lesiones que van creciendo los ganglios, entonces pueden dar complicaciones abdominales, obstrucciones abdominales, crecimientos que provocan inflamación, dolor intenso. Es común también que llegue el paciente con mucho dolor abdominal porque hay una masa que está creciendo ahí. Puede ser también complicación a nivel en el cuello, que está ya también dando mucha molestia. Son más que todos esos los problemas. Y ya como tal del tratamiento, pues el tratamiento asociado a la quimioterapia. No, desafortunadamente, nuestro estándar de tratamiento sigue siendo la quimioterapia. Ya hay inmunoterapias que se están probando, pero pues sigue siendo el tratamiento de elección hoy en día y pues tiene sus complicaciones que nos bajan los leucocitos, nos baja la hemoglobina con el tratamiento, pero normalmente son complicaciones que ya tenemos nosotros ahí en la mira y que pues las vamos controlando. Doc, producción se acaba de mandar una pregunta de Facebook y preguntan que si se puede extraer, por ejemplo, el linfoma o se puede extraer el tumor. Eso es algo muy común que pregunten, muy buena pregunta. No, este linfoma, todos los linfomas de hecho, es una enfermedad sistémica. Ok. ¿Qué es esto? Que es una enfermedad que tenemos prácticamente en todo el cuerpo. Entonces, si es una lesión que me salió en la axila, pues a lo mejor la lógica sería, pues me quito esa lesión de ahí y se acabó el problema. Pero no, esa misma lesión puede salir en otra localización del cuerpo si no se da un tratamiento sistémico. Entonces, el tratamiento de estas enfermedades no es quitarlas, no es quitar la lesión. El tratamiento es dar el tratamiento sistémico con quimioterapia, con inmunoterapia, y nosotros vamos viendo que las lesiones que traiga van reduciendo. Muchas veces nos auxiliamos de radioterapia para, digamos, enfocarnos en la lesión más grande, pero resección la verdad no es una opción. ¿Cuándo es una opción terapéutica la resección de la lesión del linfoma? Cuando ya nos está dando mucho problema, pero más que todo por algo mecánico. En sí, con fines de tratamiento, no se quita. No es recomendable por fin de tratamiento, pero sí afecta una movilidad del paciente. Ujú, Ok, exactamente. Doc. Doc, le quiero hacer una pregunta que mayormente le hago a todos los médicos que entrevisto, que es, y es una pregunta que yo como paciente, cuando, bueno, mi abuelito sufrió cáncer y todo, y cuando yo como con él, con el paciente, siempre le hago al médico. ¿Este linfoma es genético o puede ser hereditario o simplemente me No, tocó? este linfoma, para fines generales, simplemente a quien le toque, le tocó. Mm. En la cuestión de procesos linfoproliferativos, sobre todo en la leucemia linfocítica crónica, que pues es una enfermedad muy aparte, ahí sí hay cierta herencia como tal. Sí se ha visto que familiares directos pueden que tengan este problema, sí aumenta el riesgo de padecer. Entonces, como es un proceso linfoproliferativo, el linfoma folicular también entra dentro de este grupo. Pero hasta la fecha actual no hay una evidencia que diga, sí, por ello haber tenido linfoma folicular, mis hijos también lo van a tener o tienen mayor riesgo de tenerlo. La verdad es que no. Sí es una alteración genética, pero ocurre de forma espontánea. La translocación más común, que es la del BCL2, que es la que se presenta más en el linfoma folicular, es una alteración genética que ocurre de nuevo y pues tuvo la mala suerte de que ocurriera en la mayoría de los casos. Doc, ya para terminar esta consulta virtual, ¿qué medidas de apoyo o yo como paciente qué puedo hacer para... Bueno, ya se me detectó, ya tengo como que fui con usted, me dijo, ¿sabes que tiene el linfoma folicular?
¿Qué Ujú. puedo hacer yo aparte de seguir mi tratamiento y obviamente conversar con usted de todos los síntomas que tenga? Pero ¿qué puedo hacer yo como que en mi casa Sí, pues para... es medidas higiénico-dietéticas más adecuadas, tener la dieta más saludable. Un paciente que tiene una buena inmunidad es un paciente que definitivamente nos va a ir mejor. Entonces, tener la mejor dieta posible, no es ninguna dieta particular para un paciente con linfomas, es la dieta más saludable que se pueda obtener. Y siempre tener apoyo por ahí a nivel con psicología, para que nos vayan orientando en estas etapas que son difíciles, porque al final de cuentas es un cáncer. Normalmente tenemos buenos resultados, pero el estado anímico es muy importante para que el paciente siga su tratamiento y que no vayamos a tener por ahí complicaciones de que tengamos interrupciones por cualquier situación del estado anímico. Ok, Doc, muchas gracias. Les recuerdo que van a estar apareciendo en pantalla justamente aquí abajo de las redes sociales del doctor, tanto su dirección como sus números de consulta para cualquier cosa, pregunta, duda que le quieran hacer al doctor. Sabemos que el doctor es una persona muy ocupada, tiene muchos pacientes durante el día, pero aún así se toma el tiempo para contestar a través de TikTok o en Instagram, que lo están viendo él, a mí no me están viendo. Pero, doctor, ya para terminar, ¿algún consejo, duda, pregunta que le quiera decir a sus oyentes? No, nada particular respecto a esta enfermedad, pues si andamos en el grupo de edad y tenemos por ahí algún ganglio que ya habíamos detectado meses atrás, incluso años atrás, no está de más ir a una revisión de hematología o de medicina interna inclusive. El chiste es revisarse, lo más recomendable un hematólogo, pues para detectar más tempranamente estas cuestiones. Esas enfermedades, si las detectamos más temprano, siempre nos va a ir mejor. Entonces, eso es muy importante. Bueno, creo que ya tenemos esta consulta virtual, doctor. ¿Ya tiene tema para el siguiente miércoles? Ahorita Sí, sería el otro linfoma no Hodgkin más frecuente, que es el más frecuente de todos, de hecho, que es el linfoma difuso. linfoma difuso. Entonces ya saben, siguiente semana, linfoma difuso, aquí por las redes de hemato.edgar. Síganos en todas sus redes sociales y nos vemos la siguiente, doc. Hasta luego.